Resident Evil Requiem es probablemente el juego con el éxito más rápido de la saga, acumulando más de 5 millones de ventas solo en su primer fin de semana, el doble de lo que Resident Evil 4 Remake logró en el mismo tiempo, y el triple que la anterior entrega numerada de la saga, Village. El juego fue recibido con ovación tanto por la crítica como por los fanáticos y es probablemente el título más sólido de la era moderna de la saga. Sin embargo, lo que hoy conocemos como un éxito absoluto estuvo a punto de convertirse en un desastre total, más de 6 años de desarrollo y una primera versión con enfoque online de mundo abierto, que terminó siendo triturada en la moledora de los conceptos abandonados. De las cenizas de aquel prototipo que estaba destinado al fracaso, Capcom rescató el proyecto y lo puso en manos de un reconocido maestro. Hablo, por supuesto, del director Koji Nakanishi, quien en 2017 reinventó la saga con el arriesgado Resident Evil 7 y antes de eso con el aclamado Revelations. Si has estado siguiendo la saga durante años como yo, sabrás de sobra que es una marca que desde siempre ha mantenido una relación conflictiva con su propia naturaleza. Desde su misma génesis en 1996, el juego original quería ser una experiencia de profundo terror. Las cámaras fijas no fueron la primera opción para esto, sino una alternativa a la primera persona que por razones técnicas resultaba imposible. También la dirección japonesa de actores de habla inglesa derivó en varias escenas bastante cómicas. Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant. Chris? Stop it. Esta no era la intención original, sino un subproducto. Este estilo de cine B fue más bien algo involuntario y posteriormente corregido en el remake de GameCube. Se puede seguir históricamente toda la franquicia y encontrarás tantos enfoques diferentes hacia ella como opiniones divididas del público. Conciliar todas estas ideas de lo que debe ser un Resident Evil no es tarea fácil, sobre todo hoy en día, donde conviven jugadores adultos que crecieron con entregas orientadas a la acción desenfrenada, desde el 5 hasta el 6, e incluso experimentos como Operation Raccoon City. Tienes fans de todas las edades que aprecian distintos aspectos de la saga. Algunos valoran la atmósfera y la calidad cinematográfica de aquellos planos fijos que te hacían sentir claustrofóbico, mientras que otros prefieren el control libre y una jugabilidad más enfocada en defenderte con buena puntería. Resident Evil 7 trajo consigo una nueva ola de jugadores que disfrutan de una experiencia de terror íntima, en primera persona, con un protagonista más humano que se asustaba y reaccionaba de manera más realista a los horrores a los que se enfrentaba. Fuck! Jesus, fuck! Entonces, ¿cómo reconcilias tantas identidades? ¿Cómo dejas felices a todos sin alienar ni a los antiguos, ni a los intermedios, ni a los nuevos? Esa es una pregunta que Capcom ha intentado responder durante años, y Resident Evil Requiem parece ser la respuesta que estaban buscando. Pero para llegar a ella, tuvieron que dejar atrás años de desarrollo de un juego que era completamente diferente. Pero antes de llegar a eso, si te gusta este tipo de contenido, te invito a dejar un like y suscribirte para que le ganemos la batalla al frío algoritmo. También puedes encontrarme en todas las redes sociales que están apareciendo justo ahora en pantalla. Y si quieres llevar tu apoyo al máximo nivel, puedes unirte a las membresías del canal y acceder a recompensas muy especiales, como por ejemplo, aparecer como un avatar tridimensional a elección en los próximos videos. Probablemente quienes estén viendo esto no lo sepan, pero este canal solía tocar mucho Resident Evil en el pasado, así que este video es una forma de volver a los orígenes, a los primeros suscriptores que me gané. Y si estuviste ahí en su momento, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo te han tratado estos años? Perdón por haberme demorado tanto con la segunda parte de ese video de Resident Evil 5. Prometo que saldrá algún día. Con todo dicho, vamos al video de hoy.
El incidente de Raccoon City ocurrió canónicamente en 1998. 30 años después, al 22 de marzo de 2026, la franquicia alcanza exactamente esa misma cifra. 3 décadas de existencia, evolución y reinvención constante. La coincidencia no es meramente simbólica, es estructural. Capcom no solo está conmemorando un aniversario, sino que está alineando deliberadamente el tiempo diegético con el tiempo real, fundiendo la memoria del jugador con la cronología del universo. Así, Resident Evil Requiem no aparece como una entrega más dentro de una saga longeva, sino como un punto de inflexión planificado. Su lanzamiento cercano al aniversario no responde únicamente a una estrategia de marketing, sino también a una lógica de cierre y relectura. El término Requiem no es casual. En la tradición musical, un Requiem es una obra dedicada a honrar a los muertos, pero también a reflexionar sobre lo que permanece. En ese sentido, Resident Evil Requiem es la culminación de lo que podríamos denominar la era dorada de Capcom. Una etapa que desde aproximadamente 2017 en adelante ha estado marcada por una reconstrucción constante de su identidad y por escuchar activamente a su comunidad. Esta racha generacional que pone de rodillas a la industria de los videojuegos es una anomalía interesante. Mientras otros estudios se toman como mínimo 7 años para entregar un solo juego, Capcom ha lanzado 6 Resident Evil de altísima calidad en apenas 9 años, intercalando entre remakes y entregas numeradas de la saga principal. Es durante ese proceso que han ido redescubriendo todos los elementos que hacen que la saga funcione, desarrollando hasta 4 juegos a la vez. Requiem comenzó su desarrollo poco después del lanzamiento de Resident Evil 7, y empezó siendo un proyecto extremadamente alejado del juego que tenemos hoy en la mesa. Al comienzo del desarrollo, el equipo imaginó Resident Evil 9 como el absoluto opuesto de Resident Evil 7. Esto se debía a que la séptima entrega no alcanzó los números iniciales que Capcom esperaba. Este proyecto, del que no se sabe demasiado, estaba ambientado en una isla ficticia basada en Singapur, con Jill Valentine y Leon Kennedy como protagonistas principales en un juego de mundo abierto con modalidad online, donde ambos personajes explorarían la isla en un servidor compartido. Algo similar a lo que fue Resident Evil 5, pero con mucha más libertad de exploración. Recuerden que esto estaba pasando entre 2018 y 2019, cuando la idea de un mundo abierto con componentes online estaba en pleno auge. Al mismo tiempo que este prototipo se desarrollaba, Capcom también trabajaba en Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Village. Esto es una completa locura, ya que la empresa estaba simultáneamente desarrollando 2 remakes de sus entregas más queridas, una secuela de la historia de Ethan y un ambicioso mundo abierto. Todos estos proyectos avanzando en paralelo y por supuesto bajo el mismo motor gráfico. Los años empezaron a correr y Resident Evil 2 Remake fue estrenado, convirtiéndose en un completo éxito comercial y de la crítica. Al mismo tiempo, los números inicialmente humildes de Resident Evil 7 comenzaron a acumularse con el paso del tiempo, demostrando a Capcom que este enfoque tenía una comunidad grande y apasionada a largo plazo. Incluso el 3 fue un éxito comercial, aunque las críticas fueron mixtas debido a su corta duración y a la ausencia de contenido presente en el original, así como a un enfoque más cinemático y con menos libertades que su versión clásica. Resident Evil Village ya se tenía planificado como una secuela de la historia de la séptima entrega, y Resident Evil 4 Remake se estaba cocinando en ese mismo horno. Ambos proyectos eran éxitos prácticamente asegurados incluso mucho antes de su estreno, pero en un rincón de las oficinas de Capcom se encontraba este prototipo de la 9ª parte, casi como un aborto malformado del que nadie se quería hacer cargo. Estaba ahí, relegado, sin un buen prospecto a futuro. Sin lugar a dudas habían cometido un error con ese enfoque de mundo abierto, pero ¿cómo podían salvarlo? ¿Cómo podían hacer que este juego estuviera en la misma línea de sus exitosos hermanos mayores? La respuesta fue reiniciar el desarrollo desde cero y entregárselo al maestro Koichi Nakanishi para que lo reimaginara. El maestro acogió a este bebé malformado y lo nutrió de su visión. Lo primero era decidir una perspectiva. La primera persona, que también funcionó en el 7, había comprobado que la saga podía sostenerse bajo ese enfoque, y más importante aún, que existía una base sólida de fans
que amaban este tipo de experiencia y estaban dispuestos a pagar por una entrega principal con ese tipo de cámara. Por otro lado, estaban los remakes, que recordaron lo bien que funciona la cámara al hombro para generar conexión con el personaje y potenciar el combate. Dos enfoques aparentemente opuestos e irreconciliables. Pero también existía el problema del tono que iba a adoptar el videojuego. Por un lado, el protagonista vulnerable que debe gestionar sus recursos de manera inteligente y defenderse como pueda de amenazas que lo superan existencialmente. Por el otro, Resident Evil 4 Remake, orientado a la acción rápida, con hordas de enemigos a los que enfrentarse de forma satisfactoria, mediante parries y elementos intensos, como ataques cuerpo a cuerpo, ejecuciones con sigilo o directamente usando tu munición. Koichi Nakanishi no solo tenía que escoger una cámara, sino también una identidad para su nuevo hijo. ¿Cómo podía satisfacer a ambos tipos de jugadores y honrar el legado de la saga sin crear una aberración mutante, contradictoria y en negación de su propia naturaleza? Lo primero que Nakanishi hizo junto a su equipo fue intentar construir un survival horror puro, con Leon Kennedy como protagonista en una etapa más madura de su vida. Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo, surgió un problema difícil de ignorar. Leon, tras casi 3 décadas enfrentándose a armas biológicas, ya no podía percibirse como un personaje frágil. Su experiencia lo había convertido en alguien demasiado curtido, lo que entraba en conflicto directo con la esencia misma del survival horror, que depende de la vulnerabilidad y la incertidumbre. En ese sentido, intentar devolverlo a ese estado implicaba una contradicción fundamental en su evolución. A partir de ese punto, el equipo tomó una decisión clave en una fase temprana del proyecto: introducir a un nuevo personaje que permitiera recuperar esa sensación de fragilidad. Así nació Grace Ashcroft, una analista del FBI de carácter tímido, con escasas relaciones personales y una marcada tendencia a sentirse sobrepasada por su entorno. Incluso antes de enfrentarse al horror, ya probablemente lidiaba con ansiedad y aislamiento, siendo canónicamente una usuaria de Reddit que probablemente tiene debates acalorados sobre si Sonic debe tener los brazos azules. Este enfoque la convertía en el complemento perfecto para la segunda versión de Requiem, que originalmente giraba solo en torno a Leon. Su personalidad insegura no solo encajaba con la atmósfera buscada, sino que además permitía reintroducir el miedo desde una perspectiva más humana. Al inicio del juego, por ejemplo, Grace evita incluso el contacto visual con otras personas, un detalle sutil que refuerza su carácter y la distancia que la separa del arquetipo de héroe de acción, en el que Leon y el resto de protagonistas terminaron convirtiéndose con los años. Obviamente, deshacerse de Leon Scott Kennedy nunca fue una opción, y de pronto todo empezó a tener sentido. El enfoque híbrido era exactamente la respuesta que estaban buscando, tanto a nivel de tono como de propuesta visual. La combinación de dos perspectivas, una más experimentada y otra profundamente vulnerable, no solo resolvía el problema narrativo, sino que redefinía la identidad del proyecto. El costo, eso sí, era evidente. Trabajar con dos enfoques implicaba duplicar esfuerzos en aspectos clave como animaciones, diseño de cámara y ritmo. En la práctica era como desarrollar dos juegos en uno. Aún así, Nakanishi estaba convencido de que valdría la pena. No se trataba solo de una solución funcional, sino de una apuesta creativa con un potencial inmenso. Así, en julio de 2024, se limitó a declarar que ya tenían algo poderoso entre manos. No hubo imágenes ni avances concretos, pero tampoco eran necesarios. Cuando el director de Resident Evil 7 te dice que está trabajando en algo sustancial, tú simplemente le crees. El desarrollo siguió su curso con una premisa clara. La historia debía construirse en torno al gameplay, y no al revés. Esta decisión, muy alineada con la filosofía clásica de la saga, permitió que cada elemento narrativo emergiera de las mecánicas y sensaciones que el equipo buscaba transmitir. Sin embargo, para llevar esa visión a su máximo potencial, quedaba un obstáculo importante: convencer a Capcom de lanzar Requiem exclusivamente en consolas de nueva generación. La razón no era trivial: las limitaciones del hardware anterior actuaban como un verdadero torniquete técnico que impedía alcanzar ciertos niveles de fidelidad visual. Un ejemplo concreto era el cabello de Grace Ashcroft.
con las herramientas disponibles hasta ese momento, simplemente no era posible lograr un resultado convincente en términos de física, volumen e interacción con la luz. De la misma forma, necesitaban el salto a consolas de nueva generación para integrar cambios en el diseño de niveles y aprovechar los sistemas de iluminación dinámicos, con el fin de guiar al jugador de manera orgánica a través del entorno fotorrealista, y así deshacerse, de una vez por todas, de recursos explícitos tan comentados como las cumeadas en la pared y la pintura amarilla. El visto bueno de Capcom les permitió tomar prestadas tecnologías de equipos conjuntos, en particular la del cabello de Diana en Pragmata, la nueva IP de ciencia ficción en el espacio, y así conseguir resultados fabulosos. El cabello de Grace no solo responde de forma más natural al movimiento, sino que también interactúa con la iluminación, siendo junto con las animaciones una de las razones para optar por jugar en tercera persona con ella. La decisión de trasladar la acción a una Raccoon City devastada durante la segunda mitad del juego no responde a un simple ejercicio de nostalgia, sino que funciona como la pieza final del rompecabezas creativo de Nakanishi. Si la obra se plantea como un requiem, en el sentido casi religioso de confrontar y honrar el pasado, entonces era coherente que sus protagonistas terminaran enfrentándose directamente a los escenarios donde todo comenzó para ellos. Para Grace, ese lugar sería el Hotel Wrenwood, donde su madre fue brutalmente asesinada durante una oscura noche de 2018 por un misterioso encapuchado, un evento traumático que la marcaría para siempre. 8 años después, Grace se ve obligada a regresar al mismo sitio cuando su jefe la envía sin apoyo a investigar una escena del crimen, una decisión claramente irresponsable que termina con su secuestro a manos de Gideon, el nuevo villano de esta entrega. Esta parte de la historia fue revelada estratégicamente en el primer tráiler, mostrando solo el comienzo del juego para Grace. Esto fue pensado deliberadamente como una forma de mantener a Leon en secreto, ya que, de haberlo incluido, habría acaparado toda la atención. Los youtubers habrían reaccionado únicamente a su aparición, y la conversación inicial se habría centrado por completo en eso. Esto habría mermado la visión que tenía el equipo, por lo que incluso Nakanishi emitió un comunicado afirmando que Grace sería la única protagonista, algo que ahora sabemos que formaba parte de su plan maestro. Con esto lo que buscaba era presentar primero el juego como una experiencia puramente de horror, algo que apelaba tanto a los jugadores que llegaron a la saga con Resident Evil 7 como a los fans de los clásicos. Los seguidores de la acción tendrían que esperar un poco, pero incluso ellos confiaban en la visión de Nakanishi. Un personaje nuevo no iba a espantarlos, y esto ya se había demostrado con Ethan, quien ganó popularidad rápidamente, y hoy en día es uno de los protagonistas más queridos. Ese primer tráiler culminaba con tomas de la comisaría destrozada, anticipando un eventual regreso a las ruinas de Raccoon City. Por supuesto, la última pieza del rompecabezas. El propio Leon sería revelado poco después, rompiendo el internet. Su aparición no solo confirmaba rumores, sino que le daba identidad propia al proyecto. De pronto, el sistema híbrido y la estructura de protagonista dual eran presentados en toda su gloria ante millones de fanáticos alrededor del mundo, ya no como una idea a medias, sino como una propuesta concreta y ambiciosa. 2 personajes, 2 estilos de gameplay. La revelación no era solo nostalgia gratuita, representaba la consolidación de una visión creativa que llevaba años gestándose. Todo lo que el equipo había estado buscando desde aquel primer reboot de 2021 comenzaba a alinearse con una claridad inesperada. De pronto todo tenía sentido, pero una idea, por brillante que sea, no vale nada si no sobrevive al contacto con el jugador, y ahí es donde Resident Evil Requiem termina de validar su existencia, en la ejecución, porque lo que en el papel parecía una solución elegante, en la práctica se convierte en el núcleo mismo de la experiencia. Esto implica que no todos los jugadores iban a tener la paciencia para, por ejemplo, atravesar las secciones de Grace si su preferencia estaba en la acción más directa. De la misma forma, quienes buscaban una experiencia de survival horror más pura podían percibir los segmentos de Leon como interrupciones, momentos en los que el juego los sacaba de la tensión que realmente querían experimentar para simplemente vaciar su arsenal contra los enemigos en secciones cortas, tipo minijuego de los mercenarios. En otras palabras, el mismo sistema que le daba identidad a Requiem era también su mayor punto de fricción. Esta tensión es un conflicto típico del diseño de videojuegos, equilibrar distintas fantasías de jugador. Algunos buscan vulnerabilidad y tensión, otros control y dominio. Requiem no intenta reconciliar estas posturas de forma complaciente, sino que invita al jugador a experimentar ambas caras.
Y ahí es donde la ejecución marca la diferencia. Aquí la dualidad funciona con una intención clara. Alternar entre Leon y Grace se convierte en un recurso deliberado, donde la vulnerabilidad construye una presión que la acción violenta posterior libera a modo de catarsis. Quizá el juego no habría funcionado tan bien si se hubieran separado las campañas. El gameplay de las secciones de Leon brilla justamente porque el contraste con las de Grace es absoluto. Resident Evil 6, por ejemplo, fue muy criticado porque la acción no daba tregua. Era una sucesión infinita de explosiones y secuencias cinematográficas. Al verte pilotando un caza de quinta generación mientras bombardeas una base naval, es inevitable preguntarse: ¿cómo sigue siendo esto un Resident Evil? Esa escalada de absurdo era exactamente lo que este título debía evitar. Y aunque hay un par de momentos con Leon que resultan bastante exagerados, como la secuencia de la moto y el hecho que puedas hacer parry a absolutamente lo que sea, el conjunto nunca deja de ser muy entretenido y por eso se le permite cualquier salvajada. El juego finalmente llegó a las tiendas el 27 de febrero de 2026, apenas 2 meses después de su segundo tráiler, un ritmo de lanzamientos que resulta sumamente refrescante dentro de la industria actual. Desde ese instante, jugadores de todo el mundo pudieron sumergirse en esta nueva entrega de Resident Evil. En lo que respecta a la historia, si soy honesto, tiene partes un poco absurdas. Pero no es algo que no hayamos visto antes en la franquicia. Destaca, por ejemplo, alguna que otra retrocontinuidad al revelar que la destrucción de Raccoon City no buscaba frenar la infección, sino ocultar el Elpis, un arma biológica que actúa como el MacGuffin de la trama. Lo interesante es su giro final, al revelarse que en realidad es una vacuna universal creada por Spencer con el único fin de básicamente joder a cualquiera que intentara lucrar con su legado tras su muerte. Con la vacuna de Spencer cerrando finalmente la caja de Pandora biológica, Capcom nos deja en un territorio tan fascinante como desconocido. Aunque sabemos que habrá más de un DLC, aún no se ha desvelado cuál será exactamente su contenido. Resulta curioso notar que Requiem es el primer juego protagonizado por Leon que carece de la aparición de Ada Wong, una ausencia notable considerando que es un personaje extremadamente popular. De hecho, su introducción en la historia estaría plenamente justificada, ya que ella, al igual que todos los supervivientes de Raccoon City, estaría sufriendo del mismo síndrome. Por lo que quizá un futuro DLC llene ese vacío, aunque por supuesto nada es seguro. Cabe la posibilidad de que Capcom dé una voltereta de 180 grados y el protagonista del contenido adicional sea Honk, mostrando su escape al final del juego. En cualquier caso, la verdadera pregunta es si Capcom va a repetir esta fórmula de protagonista dual en el futuro, ya sea en el mismo DLC o en siguientes entregas, o si se quedará como un experimento de una sola vez. Quien definitivamente debe regresar es Grace. Tras haber evolucionado drásticamente, pasando de la timidez extrema a enfrentar horrores abominables para salvar a una niña, su potencial es inmenso. Grace funciona como una evolución temática perfecta del legado de Leon Scott Kennedy, posicionándose como una sucesora natural para el futuro. Además que la actriz de voz dio probablemente la mejor interpretación en toda la franquicia. Ahora que los derivados del virus T han sido, en teoría, erradicados de la faz de la Tierra, la narrativa se enfrenta al reto de evolucionar hacia horrores distintos. Quizá amenazas parasitarias como las de Resident Evil 4, mutaciones genéticas experimentales o el regreso del Moho. El tablero de juego ha cambiado. Si algo deja claro esta historia, es cómo el gobierno estadounidense ha conspirado para utilizar armas biológicas, revelando incluso que agencias gubernamentales están bajo el control de las conexiones, quienes se consolidan como el nuevo gran antagonista tras la sombra de Umbrella. En fin, que Resident Evil Requiem se posiciona como el culmen absoluto de la etapa iniciada en 2017. Lo que comenzó originalmente como una ambiciosa propuesta de mundo abierto, enfocado al multijugador, terminó siendo redirigido y refinado hasta convertirse en la experiencia que hoy conocemos, despejando así el camino hacia el futuro de la franquicia. Si quieres apoyar al canal, basta con dejar tu like, pero si quieres llevarlo al máximo nivel, tenemos membresías con recompensas especiales, como acceso a videos muy antiguos del canal y la posibilidad de aparecer como un modelo tridimensional a elección en próximos videos. Sin nada más que agregar, me despido por ahora. Que tengan una buena semana y recuerden, el DLSS 5 es una aberración.